Vamos en primer lugar a agradecer la organización. Hoy es Argentina, el supermercado al mundo, que yo lo tomo a partir de las economías regionales, que es nuestro sector dentro de CAME, un sector que se incorporó a la vida institucional hace unos 6 años y que ha convertido a CAME en la primera institución de cúpula nacional que gestiona las tres actividades económicas del hombre. La primaria, que somos nosotros, que es la actividad agropecuaria, minera, pesquera. La secundaria, que es todo lo modificado por la mano del hombre o de la máquina. Y la terciaria, que es el comercio y servicio, que nos liga la actividad económica fuertemente porque ninguna puede vivir sin la otra. Necesitamos el servicio, necesitamos el comercio, de la industria para poder hacer una base de desarrollo en el mundo actual, y esto que en la historia ha significado la base que ha generado el desenvolvimiento económico de nuestro país, hoy especialmente en forma paralela con los avances tecnológicos, los avances de comunicación, nos está obligando a producir un cambio singular. Como el tema que me voy a referir es sobre las economías regionales, yo voy a hacer primero una exposición en general para luego introducirme en la cuestión global que mucho nos importa por la enorme significación que tiene en el desarrollo futuro de la economía nacional. La Argentina viene de unos años de crisis, donde hemos tenido serias dificultades, fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años, donde la actividad económica en su conjunto y sobre todo la actividad de exportación ha tenido una significativa merma. A partir del cambio de gobierno, en el 2015 continúa esa tendencia y en el 2016 comienza a tocar fondo y nuevamente a mejorar la actividad económica en las exportaciones de nuestro país. Ustedes van a observar que en el 2016 ya se nota, tanto en lo exportado en miles de dólares, como en los productos primarios, como los productos agroindustriales. ¿Cómo son las exportaciones de Argentina al mercado internacional? Lo más importante es el comercio de oleaginosa, que corresponde a un 31.4% de las exportaciones totales. Luego el sector cerealero, con el 13,2%, y luego recién el primer sector de industria de otro tipo, que es la automotriz, con el 9,8%. Y luego para abajo una cantidad de producciones básicamente del sector primario o agroindustrial. Entre los principales productos tenemos mucho de las economías regionales. La actividad frutihortícola, la pesquera, la uva, el maní. En maní somos primeros exportadores mundiales, no solamente en el maní de confitería, sino fundamentalmente en el maní procesado y en el aceite de maní. Los de origen forestal, el tabacalero. Fíjense, Argentina es un fuerte exportador del sector tabacalero, y aún con todas las cuestiones que se hacen del tema
del sector tabacalero, no ha bajado el consumo. Ha bajado solo en algunos países. Incluso dentro de Argentina no ha bajado el consumo. Y la Argentina exporta el 80% del tabaco que produce dentro de nuestro país. Y podría trabajar fuertemente en nuevos mercados de consumo de este tipo de productos. China es hoy un importador de tabaco argentino, del Burley salteño. Luego hay otras producciones menores, como el azúcar, arroz, poroto, carne aviar, yerba mate, té, olivo, miel orgánico, especies, productos que se exportan, pero que no tienen un desarrollo suficiente como para estar entre los primeros competidores del mercado. Aún así, con lo que acabamos de ver, la Argentina es el séptimo productor mundial de alimentos y bebidas, es el 13º exportador mundial y tiene el 2,5% del comercio global en alimentos y bebidas. Ahora, dicho esto como base, estudiamos cómo la Argentina puede llegar a los grandes mercados internacionales y transformarse en el supermercado del mundo. Yo me recuerdo, hace muchos años, tuve una conversación con quien fuera presidente de la Nación, don Arturo Illia, y él ya, con toda claridad, como lo hicieron también los hombres de la política y de la economía a través de la historia, nos decían, me acuerdo, don Arturo nos dijo, muchachos, dejemos de trabajar exportando carnes, medias res, carne fría, etc. Nosotros tenemos que exportar carne embutida, carne corned beef, porque eso es lo que lleva el valor agregado. Y hoy, el mundo está ávido de productos elaborados. Fíjense, en el 2015 el mundo tenía 7.300 millones de habitantes y en el 2030 se espera 8.500 millones de habitantes. Es decir, que el crecimiento en habitantes es significativo, pero estamos hablando de unos 1.200, 1.300 millones de habitantes más en el mundo. Sin embargo, en el mundo se va a incorporar al consumo más que esa cifra. 1.400 millones de habitantes se van a incorporar al consumo en el mundo. Estos son trabajos que ha publicado la FAO. ¿Qué significa? Que la tendencia del mundo, fíjense que por primera vez, hace 3 años, la población mundial, la mitad de la población mundial, ya está viviendo en zonas urbanas. Por primera vez en la historia. Y en los próximos 12 o 13 años vamos a tener un crecimiento aún mayor de la población urbana y una incorporación al consumo de más de 1.300 millones de habitantes. Es decir, la población mundial va a crecer 1.200, 1.300 millones, pero la clase media mundial también va a crecer en un mismo sentido. Y eso es muy importante porque ese crecimiento de la clase media es la que va a generar condiciones a los países que estamos con capacidad de producir y abastecer. El crecimiento mayor en la clase media se va a dar en Asia, pero también hay un crecimiento muy fuerte de la población en África. En África se calcula que va a continuar ese ritmo de crecimiento hasta fines de siglo, mientras que en Asia, en el 2050 aproximadamente, va a haber ya un control en el crecimiento poblacional. En el 2030, es decir, dentro de 13 años, la clase media en los Estados Unidos va a bajar, al igual que en Europa. Y va a bajar porque el crecimiento vegetativo es inferior
el resto de los distintos continentes. Tanto en Europa como en los Estados Unidos va a haber una clase media sustancialmente menor. Pero en el resto del mundo va a haber un crecimiento grandísimo. ¿Esto qué significa? Que la Argentina tiene que orientar a las perspectivas de desarrollo hacia los países que hoy están en pleno crecimiento y que se calcula que en los próximos años van a incorporar sustancialmente población a la clase media. Ahora, la Argentina, ¿qué posibilidades tiene de poder competir en los mercados mundiales? Primero, tiene un potencial grandísimo por su geografía, por la diversidad de climas, por la capacidad que tiene a través de dos elementos que son fundamentales para el desarrollo agropecuario: la calidad de las tierras y la cantidad de agua. La Argentina está entre uno de los 11 países en el mundo con capacidad de producir para consumo interno y para llegar a la exportación y proveer el crecimiento que se calcula va a tener en los próximos 15 años en adelante la población mundial. De los 20 alimentos básicos que se requieren para producir la asistencia en el comercio internacional, la Argentina lo produce a los 20 productos. Después, obviamente, la industria transforma y la cantidad de oferta es ilimitada. No solamente en cantidad, sino también en la diversidad de los productos que va a requerir el mercado mundial. Y además hay algo que es muy importante destacar. La Argentina está entre los dos países con mayor superficie cultivable, potencialmente. Estoy hablando de superficie cultivable con respecto a la cantidad de habitantes. La Argentina destaca por su enorme geografía y por su limitada población. Limitada, digo, en el buen sentido. Somos un país que podemos crecer en población y podemos crecer en desarrollo productivo. Ahora, ¿a dónde tenemos que orientar nuestra producción? Hoy tenemos una cantidad de productos que ya los he señalado en la exportación que hoy está realizando la Argentina. Hay que orientar al desarrollo de nuevas producciones con capacidad de colocación en los mercados internacionales. Hay productos que quizás no tengan hoy ninguna relevancia en el mercado internacional, pero que son exportados. Yo hice estudiar 2 o 3 casos. El aloe vera se produce en una parte de la geografía nacional muy importante, entre ellos el Chaco, y se exporta alrededor de $290.000 en el último año. Sin embargo, hay una avidez internacional por adquirir este tipo de producciones, que es el gel de la aloe vera que va a todo el sector industrial, no solamente cosmética, sino medicinal, una avidez y una posibilidad de colocación de estas producciones ilimitadamente. Sin embargo, en Argentina tenemos una producción pequeña, podríamos acrecentarla enormemente. Hay avidez en el mercado por muchas producciones. El caso del orégano, donde Argentina es exportadora, y todo lo que significa producciones que hoy tienen muy poca participación en el mercado internacional, pero que la Argentina está en condiciones de producir y el mercado mundial ávido por el consumo. Lo que necesitamos básicamente es generar condiciones de competitividad en calidad de nuestros alimentos. Y esto sí tiene que ver con la ubicación de nuestra producción en los mejores niveles del mundo, tanto en lo que hace
a la alimentación, salud y bienestar, la capacidad de producir alimentos que sean específicos, orgánicos, dietéticos. Esto tiene mucha demanda en el mundo. Para eso hay que agregar también la experiencia sensorial y el placer, cómo se presentan esos productos, la calidad, el fraccionado, si son gourmet, si son bien presentados. A eso hay que agregar todos los requerimientos de sustentabilidad, todo lo que es huella de carbono, cada vez requieren más los mercados. También el que va a consumir en el mundo actual requiere productos que le solucionen los problemas de su vida diaria. Y eso es la conveniencia y la practicidad. Si el ama de casa hoy trabaja también, trabajan los dos y tienen poco tiempo y necesitan alimentos que estén preparados para el menor trabajo posible y la mejor alimentación posible, en los términos que estamos hablando. Y luego las marcas, las características de nuestras producciones que sean confiables y que tengan la posibilidad de competir no solamente en la calidad, en la presentación, sino también en toda la trazabilidad del proceso de producción. Nosotros tenemos muchos cultivos en condiciones de producir y desarrollo. Estoy hablando de las flores, por ejemplo. Hay países que tienen un gran comercio internacional en flores. La Argentina tiene las mejores condiciones climáticas y de tierra para producir flores. Sin embargo, importamos flores. Las especies de los valles Calchaquí, la zona de La Rioja, Salta, Tucumán, Jujuy, las especies de Argentina son muy consideradas, pero no tenemos la logística y la capacidad en producción para llegar a la oferta de los mercados internacionales. Nuez de pecan, la actividad hortícola, un gran consumidor de contraestación en la actividad hortícola en el mundo es los Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina es muy poco lo que vendemos en este sentido. El mundo, como lo dije al comienzo, va a crecer en su clase media, sobre todo en los países asiáticos, China, India, etc. Pero ¿qué necesitamos para competir con estos países? Mejorar la relación comercial con ellos y competir en esa relación comercial y en esos vínculos con otros países que están trabajando fuertemente y que logran objetivos, que es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, el mismo Brasil, Chile, la Comunidad Económica Europea. Ahora, ¿por qué la Argentina no logra insertarse con las producciones elaboradas o con las producciones agroindustriales en forma directa y con amplitud? Hay muchas carencias. Primero, no tenemos quizás un nivel de escala suficiente en toda la producción. Estamos entrando con productos cada vez menos industriales, sobre todo en los últimos 2 años en materia de oleaginosa hemos tenido una merma y estamos exportando prácticamente poroto y no la actividad industrial del poroto. Hay una cuestión de preferencia de los consumidores, hay una cuestión de conocimiento de los mercados en China, en India, para poder nosotros lograr la calidad y la presentación y la introducción de nuestra producción en estos mercados. Sin embargo, China es un mercado relevante para la cadena aviar, bovina, porcina, para fruta fina. En el último viaje del presidente Macri a China se abrió para el sector de uvas de mesa, está muy próximo el sector de arándano. El tema de foresto-industria es un sector que puede trabajar muy bien y muy fuertemente con China. Hay muchas restricciones para el ingreso de los mercados internacionales. Según la OMC, hay 2.238 medidas comerciales restrictivas para el ingreso de las producciones en todo el mundo.
y los que mayor cantidad tienen son los países del G20. Quizás la política a nosotros nos obligue muchas veces a abrir mercados y a mejorar y a lograr acuerdos. Sin embargo, las que mayores medidas comerciales restrictivas están planteando son justamente los países más desarrollados. Y en esto tenemos que trabajar, ya sea en forma directa con los acuerdos o a través del Mercosur en los acuerdos internacionales. La Argentina tiene un gran futuro a partir de esta visión de lo que va a ser el mundo en los próximos años. Lo que necesitamos para producir bien es competitividad. En cuanto tengamos una economía competitiva y apoyemos el desarrollo de la pequeña y mediana empresa nacional y también las grandes empresas, pero fundamentalmente aquellos que son la base o los iniciadores de todo el proceso económico, vamos a lograr un cambio en Argentina que nos va a posibilitar competir como necesariamente tenemos que hacer para lograr un desarrollo, pero a su vez como necesariamente lo va a requerir el mundo en los próximos años. El crecimiento global de la población y la mejora de la incorporación de una enorme clase media va a generar cambios estructurales en el mundo que va a ser necesario que los 11 países que están en condiciones de poder proveer los mejores alimentos a este requerimiento mundial, tengamos un diferencial en el desarrollo del planeta. Así que con esto concluyo, y para mí ha sido un enorme gusto estar acá presente en representación de CAME y en este magnífico evento que hemos sido invitados. Así que muchas gracias.